Bien, y ahora vamos a cambiar de tema, vamos a introducirnos en una decisión que tomó el Frente Amplio, y es que le levantó la sanción a Gerardo Núñez. ¿Se acuerdan que había sido denunciado, acusado de violencia de género? Y en realidad lo que pasó fue que su causa fue archivada. Por lo tanto, el Frente Amplio resuelve levantarle su sanción. Con algunas abstinencias, no fue una votación unánime, pero por lo menos dio pie a que se empiecen a pensar y a introducir algunos cambios en lo que tiene que ver con el estatuto de la fuerza política. Nos está acompañando Patricia González, presidenta de la Comisión de Género y Feminismos del Frente Amplio. Bienvenida. Buenas tardes, un gusto acompañarles. Bueno, no sé si estás dentro de las abstenciones o si por el contrario... No estuve acreditada al plenario. Voy como invitada de equipo de la presidencia, pero no tuve acreditación. Si hubieras podido, ¿votabas o no? Bueno, hubiera tenido que ir acreditada por mi sector, en ese caso. Y sí. Me parece que igual yo quiero hacer algunas precisiones, porque no es exactamente así como lo plantean y como se titula en estos días lo que se resolvió en el plenario. No es ese el procedimiento. ¿No es que se le levantó la sanción? No. No. A ver, contanos. No. El proceso es, Núñez llega al Tribunal de Conducta Política porque lo presenta su partido. El Partido Comunista presenta el caso y en ese caso el Tribunal de Conducta Política cita al denunciado a exponer, digamos, ¿no? Ahí. Bueno, ahí lo que en la discusión del tribunal, eso es público, el tribunal tuvo una discusión y un debate que creo que es más o menos el mismo debate que puede haber en la casa y en la sociedad, ¿no? Bueno, si la justicia dice... ¿no? Que no es culpable, que en realidad no es lo que dice la justicia. No, la justicia dice no encontré pruebas para demostrar ni culpabilidad. La justicia lo que dice en los casos civiles es que, bueno, se presentan las medidas cautelares, se hace un planteo cautelar y después termina el proceso ahí. No es que se expide sobre si hubo o no hubo violencia, más allá de que sí se asignan medidas cautelares en el caso que se cumplen. No, pero la medida cautelar es una suerte de prevención, no necesariamente te lleva a culpabilidad. Como el caso no pasa a la justicia penal, no hay un fallo de la justicia penal, entonces no va a haber y no hay en estos casos una resolución judicial. Que haga ningún planteo sobre el caso. Entonces, lo que hace el Tribunal de Conducta Política en intermediación con una decisión política es, y en acuerdo con el Partido Comunista, es pedir la renuncia de Núñez, que es lo que se plantea, y Núñez efectivamente renuncia en el proceso. Bueno, eso, hasta ahí sabíamos todos lo que había pasado. Yo lo que quiero decir, y eso es lo que dice el tribunal, las diferencias estaban entre quienes creían que no había mérito suficiente y quienes creían que había mérito suficiente y que tenía que renunciar a su banca como legislador, ¿no? Entonces, efectivamente se logra en el proceso que él renuncia a su banca como legislador, que era la sanción que se esperaba, ¿no? O sea, el Frente Amplio está discutiendo, y eso es parte de lo que discutimos el sábado, que se hizo una reforma del estatuto. Yo sé que por ahí la gente lo toma de manera liviana, pero el estatuto del Frente Amplio no se reformó en este sentido en 50 años. Es la primera reforma que tiene en este sentido, o sea... Pero pará, porque sigo sin terminar de entender. Termino. Estaba renunciado Núñez. Sí, entonces... Y cuando ahora uno lee, se le levantó la sanción. No se le levantó la sanción, no se le levantó la sanción. Lo que se plantea es que la sanción, que el tribunal, que quienes consideraban que había mérito para una sanción en el tribunal planteaban, era su renuncia a la banca y eso ya pasó de forma efectiva. Por eso se deja sin efecto el proceso, digamos. Pero no es que se levanta ninguna sanción. Porque no hay... Además, todo esto, estos son los tiempos, ¿no? Que es lo que nos pasa siempre, los tiempos de la justicia, digamos, y de nuestro proceso interno. O sea, se citaron a declarar a las personas, hubo un proceso, hay un procedimiento, un debido proceso que tienen que tener las personas. Por eso el fallo está ahora. Y además, el tribunal lo que hace es recomienda al plenario nacional cuál va a ser la sanción posible. En ese mismo proceso, y por eso vengo y quiero enganchar con lo otro, porque me parece importante, se discute sobre la situación normativa que tiene el Frente Amplio. Es decir, bueno, hay una discusión histórica sobre la conducta en el ámbito privado. Exacto. ¿no? Cuando uno lucha. Entonces, nosotros tenemos un protocolo de violencia política. Somos el único partido del sistema político que tiene un protocolo de violencia política. Lo personal queda en otro ámbito. Bueno, ¿cuál es la discusión que traemos los feminismos? Es que lo personal también es político, que lo que vos haces en lo personal le hace a tu ética política y sobre todo en el caso de los dirigentes políticos. ¿Me permitís un paréntesis? Y eso es lo que se ahí incorpora, eso es lo que se incorpora dentro del Estatuto del Frente Amplio, que nosotros sentimos que es contundente. Que había que explicitarlo de alguna manera. Que había que decirlo, porque o sea, más allá de que nosotros nos guiamos por un documento de ética política que se hizo en un congreso, el Congreso Arismendi, que sí lo plantea,
creemos que tiene que estar en la Constitución del Frente Amplio. Entonces se incorporan 2 artículos a la Constitución que son artículos importantes y que habla sobre lo que rige la ética de los dirigentes y de los militantes de nuestra fuerza política, que es la lucha contra todas las violencias en todos los espacios. Está. Eso, bien, y quedó bien explicitado ahora en el estatuto. Sí. Perfecto. Siempre fue un tema de debate, ¿no? Es. Por lo menos, y mucho más antes, cuando además corría el de no te metas, puertas adentro es otra cosa, es otro mundo. Hoy, bueno, empezamos a entender que mucho de lo que pasa puertas adentro tiene que ver con la naturaleza de la persona, con su conducta moral y ética, y se termina trasladando públicamente, sean las redes, sean los medios, lo que sea, pero el debate está instaladísimo. Y en tanto, la persona que comete o es acusado de... Porque ahí es donde es delicado. Cuando no hay un fallo de la justicia que compruebe o desmienta la inconducta, o el delito, una cosa es la medida ética, la dimensión ética, y otra cosa es cometer el delito, ¿no? Un delito penado. Cuando no hay un fallo de la justicia, ¿no queda un poco en el éter la situación? ¿No podría haberse, no sé, cometido una injusticia con Núñez? Esa discusión para mí es la discusión que tenemos que tener, es la responsabilidad de la discusión que tenemos que tener adentro del sistema político. ¿Qué hizo el Frente Amplio? ¿Por qué yo planteo lo del estatuto y lo planteo como central? Bueno, nosotros lo planteamos en la comisión que armó esta propuesta, que es una comisión integrada por todos los sectores y bases, que salió, o sea, nosotros necesitamos 9/10 de acuerdo y salió por un acuerdo de 9/10 en el plenario. Bueno, hay 2 partes de la discusión. Hay una parte que tiene que ver con la reforma de la Constitución y otra parte que tiene que ver con qué pasa con los casos concretos y con todos estos grises, porque hay un montón de grises en esto, ¿no? Uno tiene que darle a las personas la garantía del debido proceso. Pero además, nosotros estamos discutiendo sobre qué fuerza política queremos construir y qué feminismo queremos construir, y de alguna manera, para mí también el debate es sobre lo punitivo o no punitivo. Yo creo que el debate tiene que ser complejo, tiene que ser amplio, ¿no? Y tenemos que pensar, bueno, nosotros, tiene que haber castigo, ¿cuánto es el castigo? ¿Cuánto tiempo dura? Y si en algún momento el castigo se levanta, o si la persona que en un momento es acusada queda desvinculada de la fuerza política para siempre. Bueno, yo creo que no tenemos acuerdo sobre eso. ¿Cómo se elabora cada uno de los pasos? Es lo que nos queda en esta etapa. Bien, pero aún antes de llegar a esa instancia, si la justicia prevé el proceso con todas las garantías posibles para víctima y victimario, ¿no? Acusado y demandante, ¿acaso el feminismo que procura el Frente Amplio es un feminismo sin garantías, sin esas garantías? No. Porque en los hechos lo renuncian. No, pero si estamos incorporando una norma dentro de la Constitución, vaya que es una garantía, ¿no? Pero en los hechos, a Núñez lo renuncian antes de que se pronuncie la justicia. Y de hecho no hubo pronunciamiento judicial. Lo que pasa es que el tribunal es de conducta política. Nuestro tribunal es de conducta política. Pero es el mismo punto. No es un tribunal judicial, es un tribunal de conducta política. Perfecto, que no ofrece garantías, porque si Núñez decía que era inocente... No, ofrece garantías, de hecho se presenta ante el Tribunal de Conducta Política y hay una resolución, que esto quiero decir, porque es una decisión política. Los partidos pero la resolución política, ¿cuál es? Políticas. Saquemos lo dudoso del medio, porque en realidad no había confirmación de una inconducta ni ética ni delictiva de Núñez. Bueno, eso es una discusión. Cuando vos decís no había una confirmación de una conducta ética o delictiva, él se presenta ante el Tribunal de Conducta Política y el Tribunal de Conducta Política le hace largas entrevistas. Y lo mismo con la dirigencia del Partido Comunista. O sea, él es su partido quien le pide la renuncia. Entonces entiendo que hace a la discusión y al debate político de la ética de su partido. Y me parece que no es una discusión sobre... Porque acá quiero marcar una diferencia. A ver. O sea... Yo creo que los partidos políticos tenemos una responsabilidad muy importante en relación a esto. Y quiero decir que estamos asistiendo en este momento a un caso terrible de un senador y no veo el posicionamiento del partido político al que pertenece sobre esto. A eso, ¿no? Y ahí entonces, ese es el pero te quiero marcar perfecto. una diferencia. Una cosa es el procedimiento de la justicia, los procesos y los debidos procesos que haga la justicia,
y otra cosa es lo que consideramos nosotros, que es la ética política de quienes integran el sistema político. Entonces, ¿Cuál habrá sido entonces la falta de ética de Núñez para renunciar? Bueno, el tribunal hace un planteo bastante largo. El documento del tribunal tiene, no sé, 3 carillas y hace un planteo bastante extenso sobre lo que considera y sobre las diferencias que tienen en la interna del tribunal sobre el planteo. Yo no recuerdo realmente las conclusiones, pero en algún momento concluye de que el señor Núñez asumió o confesó ser... No, ni asume ni confiesa. ¿Y entonces? Han escuchado eso en términos públicos. Bueno, pero no funciona así el mundo. No es que uno asume y lo que uno asume y confiesa es lo que se considera como válido. ¿Y debería funcionar el mundo que en base a una acusación sin posterior prueba se da por culpable o por falta de ética? Lo que pasa que ¿por qué considerás sin posterior prueba? No, el tribunal hizo su proceso y planteó sus pruebas. Bueno, eso es lo que te estoy preguntando. Sí, sí. ¿En qué momento sale que sí, efectivamente, hubo... ¿Que es una falta ética? Sí. Bueno, es una valoración política del tribunal. Por algo es un tribunal de conducta política. No es un ¿me explico? No es un sistema de justicia. No, por eso entiendo la diferencia. Lo que estamos discutiendo... Pero ¿cuáles son los argumentos que tuvo el tribunal para entender la falta de ética de Núñez? Yo no sé si amerita que entre en detalle en relación al caso concreto del tribunal. En realidad, ¿sabes por qué? Es para la pregunta que te hice al principio. ¿Este feminismo que están planteando es con o sin garantías? No, es con garantías. Pero ¿sabes por qué no quiero entrar en los detalles de lo que plantea el tribunal? Porque, entre otras cosas, se expone parte del relato de la víctima y parte del relato del victimario o de quien tiene una acusación. Pero no me decís que no era de justicia. Entonces, la valoración que... Está bien, pero la valoración que se hace sobre la ética política... Por algo nosotros no es un juicio público, lo plantea un tribunal en un espacio de cuidado, un espacio al que la fuerza política le da la responsabilidad y la legitimidad para hacer eso. Por eso planteo bueno, hay detalles sobre el caso en concreto sobre los que yo no me voy a expedir porque entiendo que ponen en discusión de alguna manera o que pueden interponerse a algo delicado sobre las declaraciones de las personas involucradas. Y me parece que no es necesario. Pero me parece que estás mezclando, justamente. Todo esto que estás diciendo correspondería o aplicaría a lo que es ¿Mezclando en qué te referís? A esto, a que estás dando explicaciones que remiten a la justicia. Esas son las pruebas. ¿De qué? Acá me estás hablando de lo ético. ¿Consideramos como ético? Claro. No, bueno, pero la consideración de la ética, por acá nosotros tenemos un tribunal de 8 integrantes. O sea, nosotros tenemos un tribunal de 8 integrantes y el tribunal hace una valoración política sobre eso. Con divisiones, con diferencias, como hay en cualquier otro lado, hay personas que consideran que no hay prueba suficiente y mérito suficiente, otras personas que consideran que sí hay mérito suficiente, y con esa valoración el partido decide desvincularlo de su responsabilidad política de la banca. Entiendo que en eso hay valoraciones políticas de la dirigencia de su sector también. Bien. Habías mencionado si vos me preguntás detalles sobre el caso que yo no quiero dar. No, está bien. ¿Me explico? No quiero entrar en detalles sobre el caso o qué valoran o qué evalúan o qué no, porque me parece que eso también es de cuidado para con las personas. Bien, está bien. Y creo que hay que cuidar a las personas también. Hablando de cuidar a las personas, bueno, por estos momentos el protagonista dejó hace rato de ser Núñez, ¿no? Y pasó a ser, en una dimensión triplicada, el senador Penades. No tengo claro el Partido Nacional si tiene un tribunal de Bueno, iba a preguntar eso. ¿Cuándo hay que someter al legislador o al representante nacional al tribunal de ética de su propio partido? Quiero hacer un planteo también, y a todas las personas que lo respaldan dentro del sistema político. A mí me parece que eso también es una cosa seria. Hay un respaldo explícito de personas que tienen responsabilidades políticas muy importantes, como el presidente de la República y el ministro del Interior, y a eso... tampoco veo el presidente de la República ya lo que dijo fue es mi amigo y le creo, hay que esperar a lo que diga la justicia, ¿no? Ya se desmarcó un poco, sí. Distinto es el ministro del Interior, que no sé si dijo algo posterior. Pero la pregunta concreta es, ¿cuándo debe actuar un tribunal de conducta ética de los partidos? ¿Esperar la justicia? ¿Que haya fallo? ¿No? Porque digo, el caso de Núñez realmente te lleva a repensar todo esto, ¿no? De hecho, lo tuvieron que discutir muchísimo, tengo entendido, en la fuerza política de la oposición. ¿Qué pensás vos, Fernanda? El Partido Nacional tiene su comisión de ética. Creo que justamente este cuestionamiento de en qué momento
Partido Nacional tiene 3 vías para que una conducta sea analizada en su comisión de ética. Una es que el propio directorio traslade el tema a su tratamiento, otra es que los implicados lo trasladen, y otra es que la convención del partido le pida a la comisión que lo trate. Creo que ahí, en el cuándo, es donde creo que quizá venimos corriendo de atrás con el tema. Comparto algunos cuestionamientos que se están haciendo en estas horas, pero sobre todo por la oportunidad y en esto de que siempre uno intenta poner la garantía también. Quizás sea por deformación profesional, pero como abogada también una siempre mira garantía para todas las partes. Entonces, creo que la pregunta siempre es, bueno, ¿es con una denuncia pública? ¿Es con una denuncia que se efectúa en la justicia? ¿Es con el levantamiento de los fueros? Que yo creo que en este caso corresponde dar traslado a la Comisión de Ética, que la Comisión de Ética no sé cómo funciona en el Frente Amplio. En el Partido Nacional, la Comisión de Ética, sus fallos no son fallos. Sus recomendaciones no son vinculantes. Quien toma la decisión política es el directorio del Partido Nacional. La Comisión de Ética lo que sí hace es recibir la situación, obviamente tomar contacto con, en este caso, el implicado, con el senador, y recomendarle al directorio cuáles serían los pasos a seguir. También está en juego lo que hablábamos de, hasta ahora se venía manteniendo una investigación por parte de la Fiscalía, a la cual no sabíamos qué resultado iba a tener. Yo creo que el pedido del levantamiento de los fueros, si bien no termina de saldar nada, sí se abre paso al traslado a la justicia, que creo que eso es un hito importante a la hora de que el Partido Nacional lo maneje. A mí lo que más me gusta, yo no voy a entrar en esa discusión de la interna del Partido Nacional, del Frente Amplio, porque cada partido tiene su tribunal de ética y cada uno mide la ética a quienes juzga de acuerdo a, no sé, a sus valores, a sus principios o a sus intereses. Entonces, lo que haga el Tribunal de Ética del Frente Amplio, para mí es un tema secundario frente a esto, ¿no? Hay una persona que fue denunciada. A mí lo que más me gusta de todo esto, que por suerte puedo sacar algo positivo en limpio, son las declaraciones de Núñez ahora, ¿no? Yo he criticado la ley 19.580, la ley de género, en más de una oportunidad, y Núñez era un defensor acérrimo de esa ley. Pero ahora Núñez dice, por ejemplo, es muy bueno esto, ¿no? Porque viene un poco para este lado. Para mí la ley es una herramienta importante y necesaria, pero tiene que tener más recursos. No hablo de recursos económicos, ¿no? Tiene que tener una formación ciudadana y cultural para cuando se vaya a denunciar sea con temas consistentes y no se sature el sistema. Yo he visto medidas cautelares que se toman por teléfono, no me lo contó nadie, lo vi yo en el juzgado. Creo que la mayoría de las denuncias son víctimas, pero ahora negar que hay un porcentaje sea mínimo del 1%, el 2% o el 10%. Negar que existen denuncias que no condicen con la realidad es negar precisamente la realidad en la que vivimos y transitamos. Ahora que le duele a él, por primera vez le duele a él, entonces se viene para este lado y toma una visión un poco más crítica de la ley. A mí eso, la verdad. Después habla de otros temas que tienen que ver con lo mismo, pero para no aburrir mucho. Él dice que hay 33.000 denuncias por violencia de género, que hay un aumento de los femicidios, y que la ley es una herramienta importante, pero que hay un pueblo que está yendo en cana sin comerla ni beberla y que él lo vio en todo este trámite en los juzgados. O sea que bienvenida la opinión de Núñez, cuando le aprieta el zapato, él reacciona. Y con respecto a la sanción de por qué se le pide la renuncia a Núñez, porque es el Partido Comunista. ¿Quién va a desconocer al Partido Comunista? El Partido Comunista tiene 150 millones de muertos en el mundo. El Partido Comunista antes te mandaba al Gulag, antes te mandaba a la Siberia. Las prisiones soviéticas que funcionaron entre 1920 y 1950, ese es el accionar del Partido Comunista. Te mata. ¿No te gusta? Te mata. Así hicieron con Valeria Ripoll, que ahora no te pueden mandar a Siberia ni al pelotón de fusilamiento ni nada. Pero así hacen con nuestra compañera Valeria Ripoll, que lo denunció acá mismo. Y así hicieron con otros funcionarios
que cuando se uno, no me acuerdo dónde era, que votó en contra de lo que pensaba el Partido Comunista y pa' afuera, lo limpian. Y acá Gerardo Núñez está cuestionado pa' afuera del Partido Comunista. Más allá de lo que diga el Tribunal de Ética, el Partido Comunista le bajó el pulgar. No lo puede mandar a Siberia porque ya está, ni al Gulag ni a nada, ya está. Pero vos, carretera. Bueno, eso ya excede el departamento. Te imaginarás que toda esa opinión sobre el Partido Comunista no tengo nada para decir. No, por eso no. Pero una cosa sí me parece importante en relación a esto es las medidas cautelares y la discusión sobre las medidas cautelares es una discusión muy importante y que efectivamente lo que hacen las medidas cautelares y eso que se dice se toman decisiones por teléfono es hacer un planteo preventivo ante una situación que puede ser de riesgo, ¿no? Cuando nosotros vivimos en un país en el que los femicidios no se reducen. Entonces, reducir el volumen del riesgo posible me parece que es una decisión y creo que hay una cierta síntesis en el sistema político sobre eso. Que hay casos... Perdón. Síntesis. Sobre que las medidas cautelares son una disposición preventiva, ¿no? Claramente la medida cautelar no evidencia si hay o no una situación de violencia de género. Pero, perdón, que te interrumpa, justo ahí. Pero fíjate vos, no evidencia la situación efectiva de violencia de género. Sin embargo, tiene consecuencias como si fuera real. Bueno, yo te diría, vos, sin embargo, queda yo fuera te diría, de carrera política, fulano. Sin embargo, nunca escuché a un hombre violento decir que es un hombre violento. O sea, tampoco yo nunca, no sé ustedes, pero nunca escuché en ningún caso un hombre violento reconocer que ejerció violencia sobre otra persona. O sea, no funciona así. O sea, uno ejerce violencia, ¿no? Y hace de las explicaciones, quienes hemos estado en el tema en algún momento, hemos escuchado de las explicaciones de las más diversas sobre los motivos y los fundamentos. ¿Tiene que haber un mérito suficiente para dar medidas cautelares? Y yo creo que en general lo hay, ¿no? Y hay situaciones, hay una valoración de riesgo que se hace, por ejemplo, desde los servicios, en el caso de personas que tienen, por ejemplo, si tenencia de armas, si hay amenaza de muerte, hay una serie de valoraciones de riesgo que se hacen desde los juzgados especializados de violencia de género que son tenidos en cuenta particularmente, ¿no? Entonces, no es así de simple como... Y además, una persona va presa, lo que plantea el panelista, que una persona va presa, no. Uno va preso, porque vos dijiste vas en cana, dijiste, no sé si quisiste decir que va preso. Metafóricamente, me o parece, es metafórico, ¿no? Pero una persona va presa por medio de un proceso judicial penal, ¿no? O sea, para prisión tiene que haber un proceso penal y para que haya un proceso penal tiene que haber pruebas. Va a juzgados específicos. Claro, es un proceso distinto que el proceso de familia especializado. Bien. O sea, lo que se hace con el proceso de familia especializado después de la ley es que cuando llega una mujer, que eso fue algo que yo creo que estamos de acuerdo, cuando llega una mujer en situación de violencia, se hace... En el mismo expediente se valora todo, digamos. Si vos tenés que separarte, que divorciarte, tenencia... Porque antes vos tenías un expediente de violencia de género. Después iba porque tenías que separarte, tenías de repente para separarte. Tenías que tener la tenencia de los niños. Entonces, lo que se hace es sistematizar el mismo expediente. Eso es el juzgado especializado. Bien. ¿Alfredo? Yo creo que uno de los problemas que tiene el Frente es que el machismo sigue pesando muchísimo dentro de la organización. Y que muchas veces se trata de salvar la potrilla haciendo renunciar al cargo. Me acuerdo de Rodrigo Arcamone, cuando fue alcalde, que fue denunciado por violencia doméstica y le hicieron renunciar al cargo. Después se presentó por otra lista, ¿no? Me acuerdo de Jorge Meroni, que también era alcalde del municipio A, lo acusaron de acoso sexual, etcétera, renunció al cargo. Ahora, Gerardo Núñez, y como que si le sacás el cargo, automáticamente ya lo sancionaste. Y yo no sé si eso es suficiente. Me parece que para hacer el cambio cultural imprescindible, me parece que es una medida necesaria, pero no es suficiente. Me parece que tendría que ir mucho más allá. Y creo que a veces se quedan con eso. También es una forma de sacártelo rapidito del medio. Me hace acordar alguna gente, algunos gobiernos anteriores que sacaban a los corruptos rápidamente para no enchastrarse, ¿no? Entonces acá lo sacás del cargo y ya está. Yo te invito a la discusión cuando quieras. ¿Eh? No, yo cuando quieras te invito a la discusión, porque, o sea, mirá que esta discusión, este debate entre el Frente es un debate, ¿no? Cuando se plantea acá se discute en largo. Bueno, en el Frente lo que tenemos que somos muchos y discutimos en largo y las discusiones son profundas. Yo creo que vos planteás algo como sacártelo de arriba y en realidad lo que nosotros planteamos es, bueno, hay algunas primeras medidas en relación a eso. Cuando yo vuelvo a traer, yo sé que es lo que por ahí tiene un poco menos de marketing, decir, reformamos el estatuto. Estoy diciendo que
la transformación del frente, no solo con la creación de la Comisión de Feminismos, con los debates y con las discusiones, con los encuentros nacionales de feminismo, es decir, bueno, acá tenemos, lo que vos hablás de la cultura machista, no la tiene el Frente Amplio, la tiene el país. Es posible que... Pero supone que el Frente vino para cambiar Está eso, bien, ¿no? Pero lo que te estoy diciendo no es algo que le pasa al Frente Amplio, le pasa a los partidos políticos que representan a la sociedad. Si pero vos sos del Frente, yo también, sí, estamos hablando de un partido político Está específicamente. Bien. Déjame terminar el planteo y nosotros nos sentimos responsables, sentimos que tenemos una responsabilidad, o yo, como una feminista frente amplista, siento que mi partido tiene una responsabilidad distinta a la del resto de los partidos porque tiene la vocación de ser transformador. Si vos querés transformar la sociedad, ¿no? tenés que darle el sentido de transformación de la sociedad hacia un lugar de justicia social. ¿Cuál es el proceso para eso? Hay que discutir, hay que convencer y hay que armar un proceso que permita que la gente se convenza. Yo creo, no creo yo, en las imposiciones. Creo que hay cosas que se imponen. Bueno, con el tiempo hay cosas que se van transformando. Pero yo creo mucho más en el proceso de discusión, donde vos convences al otro y decís, pero escúchame, antes era de una manera, ahora es de otra. Nosotros tenemos un dilema generacional también, ¿no? Sí, o sea, sí. Hay una discusión. Pero eso no le pasa al frente, te pasa a vos en tu familia, con tu nieta, o sea, es como, para mí hay cosas que son imperdonables, o sea, que es imposible escuchar. Pero te sentás ahí, escuchás el planteo de lo que hacen los otros y tratás de construir el punto político que para vos hace del Frente Amplio de una nueva era, digamos, ¿no? ¿Cómo tiene que ser el próximo Frente Amplio? Bueno, yo creo que tiene que ser un Frente Amplio sensible a los temas de violencia, no solo de género, racial, de clase, ¿no? Con una noción de una lucha por un país democrático e integrador. Bueno, ese Frente Amplio que queremos construir, no solo hay que enunciarlo, sino que hay que construirlo. ¿Cómo se construye? Bueno, yo creo que discutiendo se construye. ¿Vero? Bueno, yo creo que es bien importante esto discusión que se está dando el Frente Amplio ahora, que tal vez el Partido Nacional, no sé si ya la tiene laudada o no la tiene laudada respecto a estos casos concretos. Cuanto más claras estén las situaciones de los estatutos y de cómo cada partido o cada sector se va a organizar, yo creo que es mejor por esto que decíamos, las garantías. Pero esto es un tema de los partidos. Y después la ciudadanía evalúa. Si entiende que, bueno, se lo sacan de arriba, a mí también me quedó un sabor un poco agridulce cuando tú dijiste, bueno, tal vez esto ya no va hasta el final porque el Partido Comunista le pidió la renuncia, entonces no tiene sentido. Sería bueno ir hasta el final y ver qué es lo que pasa cuando, aunque ya el Partido Comunista de hecho le haya pedido a la banca, bueno, ¿qué hubiese dicho el tribunal? Creo que está bueno ir hasta el final de las situaciones. Lo mismo creo que pasa en el Partido Nacional. Veremos qué dice la justicia. A mí me hubiese gustado del Partido Nacional una reacción más temprana respecto a todo esto de Penades. Aunque estuviera o no en el estatuto. Por ejemplo, bueno, que haya levantado la mano en un proyecto de ley que tenía que ver con la tenencia de menores. Una persona que está denunciada por abuso de menores, me parece éticamente un disparate. También que Núñez sea uno de los que de algún modo se estaba emancipando con esto de la ley y ahora la critique, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Ya ahí desde el punto de vista ético, a mí me merece un reparo, porque como ibas apoyando una ley en la que creías que había gente que injustamente se está penando, ahí algo no me cierra. Más allá del tema de fondo, que, bueno, verá si esto Quiero sigue. solamente decirte una cosa, es que mirá que nosotros de ninguna manera consideramos que tenemos este problema resuelto. De hecho, parte de lo que resuelve el plenario es que la comisión que trabajó en esto sigue trabajando. O sea, el estatuto todavía no se ha modificado. El estatuto sí, pero nosotros consideramos que esto es como la Constitución y la ley, ¿no? Bueno, hay que construir un marco de transformación y de cambio legal y de discusión y de debate sobre los casos que tiene que ser permanente, o en principio, por lo menos, de momento el plenario nos asigna trabajo hasta el próximo plenario para seguir en el proceso de esta discusión sobre lo que vos decís de ir a fondo, si se da en el medio, si se da antes, o sea... Bien. Es un proceso de construcción que no lo consideramos ni terminado, ni resuelto, ni cerramos acá y ya con esto hicimos todo. Estamos trabajando en eso. Bien, a ver si es posible porque no nos queda nada y tenemos que despedirte, pero me quedé pensando, porque el estatuto no solo remite, lo acabas de decir, no solo remite a violencia de género, también a violencia de clase, racial, etcétera. Bueno, ¿hay algún límite más o menos claro de cuando la vida privada de un dirigente del Frente Amplio es un hecho político? ¿O solo es un hecho político cuando esa conducta afecta a un tercero? Es una discusión maravillosa. Esa es la discusión que estamos dando. O sea, ese es el debate. Y me parece a mí que es un debate, por lo menos,
Yo lo siento como feminista, lo siento como una victoria, que estemos dando la discusión en el debate clásico de que lo personal es político. O sea, hay un punto en el que ciertas cosas que haces en tu vida personal no pueden ser leídas como que vos podés hacer en la vida privada cualquier otra cosa y después vas y te sentás ahí con el saco y corbata y entonces no pasa nada porque te pusiste saco. Entonces, en relación a eso, creo que es un debate que el sistema político se merece. ¿Hay límites? Seguro que sí. Bueno, nosotros construiremos a la interna del Frente Amplio cuáles creemos nosotros que son los Cuando límites. lo tengan resuelto, me capaz que no, capaz que no está más al aire el programa. No sé no, bueno, es que no sé si se resuelve, si es una cosa como que se resuelve y es estanco, ¿viste? Es que caso a caso va a suponer desafíos distintos. Y va a transformar, va transformando la cultura. El gran punto es los partidos a quién le permite que sean sus representantes. Porque en esas bancas tú representás a tu partido como en todos los lugares que ocupan cargos. Bueno, los partidos, ¿qué definen de quiénes son? No sé si dignos representantes sea la palabra, pero bueno, ¿quiénes son merecedores pero más allá de eso, las personas todas podemos ir cambiando en el transcurso del tiempo. Nadie está libre de no caerte, de no equivocarte. Total. Por eso hay que poder volver. Por eso es importante discutir sobre cómo se vuelve. Hay que poder volver. Patricia González, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Hacemos una pausa y ya volvemos con el último tramo del programa.